Muy buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestra sexta sesión y del curso y segunda en línea del curso de Mercado de Valores para este séptimo semestre de la licenciatura en Negocios e Innovación Económica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio práctico, si les parece bien, apoyándonos del seguimiento que le estamos dando a nuestro curso. Ahorita lo que queda, de acuerdo al temario, es trabajar la parte ya del marco normativo. Es una parte muy dura, podría decir un poquito estresante, cuando uno no conoce mucho acerca de este ámbito del sistema financiero. Sin embargo, vamos a tratar de hacerlo lo más amigable posible para que podamos ir adentrándonos un poco. Pero el día de hoy, antes de entrar a esa dinámica ya como tal formal del ámbito normativo, vamos a hacer una especie de análisis y de caracterización de lo que implica el desarrollo de los mercados financieros. ¿Les parece bien? Y de hecho, de aquí va a salir un ejercicio que vamos a hacer en Excel, que me gustaría que incluso ustedes también repliquen y hagan un comparativo. ¿De acuerdo? Pero para poder ir adentrándonos en esta dinámica, vamos a retomar algunos de los conceptos de las sesiones pasadas que hemos visto en relación a la evaluación de los resultados económicos, si ustedes mal lo recuerdan. De hecho, vimos en aquellos son 5 fundamentalmente. Uno de ellos es el beneficio, el siguiente es el rendimiento, el tercero es la utilidad, el cuarto es la ganancia y el quinto es la rentabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esos 5 elementos que para muchos, en términos muy coloquiales, pues pueden significar lo mismo, no lo son. Mucha gente todavía confunde hoy en día lo que es una ganancia con lo que es rentabilidad, o lo que es rendimiento con utilidad, o a veces el mismo beneficio lo ven como parte de una ganancia. Entonces, a veces no se entienden muy bien esos elementos, y nosotros cuando nos estamos refiriendo en alguna valoración o dimensión, digamos en este sentido económica de un resultado, a veces podemos confundir y es muy grave hacerlo. ¿Por qué? Porque no nos estamos refiriendo de manera específica qué implica ese resultado. Y por lo tanto, podemos cometer muchos errores, ¿no? En términos de manejo de esta, digamos, de estos mismos resultados. Entonces, es muy común, lo vemos, yo lo he visto mucho, particularmente incluso entre contadores, que ellos deberían de tener bien claro estos conceptos, a veces no los tienen así y lo manejan igual de manera muy genérica, pero más nosotros a veces, ¿no? Entonces vamos a retomar la diapositiva de nuestra sesión de entonces para poder volver a sensibilizarnos un poco acerca de esta, digamos, temática, porque, como les digo, vamos a hacer una dinámica el día de hoy un tanto práctica y ocupamos tener mucha claridad en eso. Habíamos dicho entonces que el beneficio como tal es el resultado que se genera al desarrollar una actividad, acción u obra. Todo lo que nosotros hagamos tiene una búsqueda como tal y es generar un beneficio, ¿de acuerdo? En ese sentido, una determinada decisión ya de antemano tiene ese tópico. Queremos beneficios. ¿Cuáles serán los beneficios? Pueden ser de mucha índole. Sin embargo, o de diferente índole. Sin embargo, en términos generales, nos estaremos refiriendo precisamente a esto, ¿no? Al desarrollar cualquier actividad que finalmente nos genere ¿qué? Un impacto. Y aquí, como lo vemos, dice cómo se mide, pues a través del impacto, ¿no? Que están teniendo las acciones, por un lado. Por otro lado, la relación costo-beneficio. A ver, me implica invertir un peso, ¿cuánto obtengo de beneficio? Y otro aspecto vendría siendo la permeabilidad, ¿no? Es decir, la detonación. Se dice que precisamente el capital, la inversión, tiene un efecto detonador en la economía, ¿no? Al momento de desarrollarse, se expande este efecto y promueve el desarrollo de otras inversiones
muy variadas, ¿no? Pusimos el caso de la escuela, se recuerda, ¿no? El desarrollo de una inversión para construir una escuela, pues no tan solo genera beneficios al dar una oportunidad a los niños a estudiar y maestros a desarrollarse, administrativos, intendencia, trabajo, sino que alrededor lo más importante es que están generando una dinámica de impacto, de desarrollo de otras inversiones, como puede ser, digamos, pues sí, un hospital, puede ser, digamos, una papelería, pueden ser algunos otros elementos. ¿Me permiten tantito? Gracias. Entonces, en ese sentido, pues tenemos que hay un efecto de derrama, ¿no? Spillover es eso, una derrama que estamos generando. Es como, por ejemplo, cuando tenemos una pluma, pues la ponemos en la camisa y de pronto ¡pum!, se bota la pluma. ¿Qué es lo que pasa con la tinta? Se esparce, ¿no? Lo mismo ocurre con la inversión. No, el impacto que tiene una decisión, particularmente en inversión, tiene un efecto de spillover, ¿sí?, que genera precisamente dinámicas alrededor de sí. Y obviamente un concepto importante, anótenlo, es la derrama económica, ¿no? ¿Cuál es la derrama económica de una inversión? Puede ser mucho más de lo que podemos pensar, ¿de acuerdo? Y por otro lado hablamos de la rentabilidad social, es decir, también en el sentido social podemos incorporar ese elemento de rentabilidad y decimos a qué sector de la población estamos favoreciendo con esa inversión. Cuando decimos, a ver, vamos a invertir la escuela, vamos a suponer en el norte del estado o en el sur del estado, ¿en dónde creen que tenga un mayor impacto? Posiblemente, si hacemos la valoración hacia el norte, decimos es que faltan escuelas en el norte, pero lo cierto es que en los últimos años ha habido una dinámica de la población que tiende a trasladarse hacia el sur, precisamente por el auge que hay en la actividad turística. Entonces, ciertamente, aunque tenemos mucha necesidad de poder generar un desarrollo más hacia el norte y que la gente permanezca ahí en sus localidades y ahí se genere dinámica económica, productiva, lo cierto es que tenemos una presión social muy fuerte en el sur porque está llegando mucha gente y están encontrando personas que no tienen escuela. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aunque tengamos más escuelas en el sur, y se necesiten más en el norte, lo cierto es que si invertimos la misma cantidad de dinero en una escuela en el norte, en el sur, va a tener un mayor impacto en el sur. ¿Queda claro? Porque va a atender una mayor demanda, por así decirlo. ¿Sí queda claro este ejemplo? Por eso es importante ver aquí cómo vamos a hacer la valoración de este beneficio. Pues lo vamos a hacer en función de la generación de empleos, ¿no? Y hay que ver qué tipo de empleos también, ¿no? Pueden ser empleos en términos, digamos, muy básicos, como empleos, ustedes pueden ser, por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de Silicon Valley, ¿no? Donde precisamente hay una dinámica de inversión importante, entonces ahí es otra dinámica poblacional a la que se ve beneficiada, pero que está generando un impacto, una productividad incluso a nivel global. Entonces es ahí donde decimos, a ver, ¿en dónde queremos desarrollar la inversión? Anótenlo. Rentabilidad se refiere a donde genere su mayor impacto. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablamos de rentabilidad social, queremos decir es mayor impacto. ¿De acuerdo? O favorecer a un determinado sector que a otro, ¿no? Entonces, obviamente, anótenlo, tenemos que hacer una métrica de poder distinguir cuáles serían pues esos individuos, grupos, personas, sectores, los que nosotros estamos previendo impactar para poder entonces con esa métrica poder evaluar el impacto en una región o en otra región. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, anótelo, tenemos que desarrollar el análisis comparativo. ¿De acuerdo? No nada más es decir, bueno, me va a generar esto, aquello. Ya de por sí, pues obviamente es benéfica la acción, es benéfica la inversión, pero inmediatamente va a surgir la inquietud de establecer, bueno, ¿y qué tan rentable es hacerlo aquí y no en otro lado?
o qué tan rentable es hacerlo en esa colonia y no en otra. ¿Queda claro? Entonces eso es una valoración muy importante, pero solamente el análisis comparativo es el que nos va a permitir establecer precisamente lo que se llama, anótenlo, el costo de oportunidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a incluir aquí incluso en nuestra valoración cuál sería la inversión y cuál sería la mejor forma en que sea empleada. El costo de oportunidad, no sé si ustedes lo recuerden, es un concepto fundamentalmente, lo vemos en la microeconomía, ¿de acuerdo? Yo quiero partir de un ejemplo muy sencillo, muy básico, quizás hasta puede ser burdo, pero creo que nos puede ayudar. Voy a ponerlo así. Imagínense que tenemos a una señorita universitaria, se llama Lupita, y de pronto Lupita resulta que pues pasa que hay dos chicos que de alguna manera están interesados en Lupita. Uno se llama Pedro y otro se llama Pablo. Pedro y Pablo pues, son diferentes, son chicos diferentes. Y obviamente pues uno tiene una caracterización, el otro otra. Vamos a suponer que en el caso de Pedro, pues Pedro es un chico, digamos, pues igual, muy joven, apuesto, muy talentoso. Eh, pero ciertamente Pedro pues batalla mucho para poder estudiar. ¿Por qué? Pues porque no tiene trabajo, su familia es de recursos clase media, entonces pues tiene que irse en el pecero todos los días a la universidad, a veces caminando, a veces en bicicleta, pero resulta que es ahora sí que le echa muchas ganas, y como les digo, pues, igual muy apuesto, muy buen tipo, pero ciertamente no tiene ese elemento que puede ser quizás importante para poder tener una mayor dinámica, ¿no? Entonces, Pedro, eh, pues le gusta a Lupita y obviamente Pedro se le declara a Lupita. Entonces, Lupita ya tiene la declaración de Pedro. Pero también está Pablo, que también Pablo es un chico también muy apuesto, muy talentoso, muy inteligente, pero a diferencia de Pedro, algo característico es que él sí tiene dinero. Sus papás tienen una posición económica más holgada y Pablo pues incluso hasta llega en carro del año a la universidad y pues los fines de semana le gusta salir mucho con sus amigos, se la pasan a gusto, es muy popular Pablo, ¿de acuerdo? Y Pablo obviamente también le gusta Lupita y Pablo pues, se le declara a Lupita. Yo te pregunto, Chris, eh, ¿tú por qué crees que Lupita se llegue a decidir? ¿Por Pedro o por Pablo? Perdón, profe, fui por agua y no A escuché. ver, alguien que me pueda, ok, no te preocupes. A ver, no le hago la pregunta a las chicas porque puede ser comprometedor, ¿no? Lo voy a hacer a los chicos primero. A ver, ¿quién me ayuda? A ver, Jesús, Luis, ¿tú qué crees, Lupita, a quién le haría caso? ¿A Pedro o a Pablo? Así o Miguel, a ver, ayúdenme, por favor. Adelante, no se tarden, no piensen mucho, no es a ustedes, no se les está declarando a ustedes. Así que, a ver, ¿quién me dice? Devani, a ver, Devani, pues platícanos, tú dices, todos dirían que Pablo, ¿tú estás de acuerdo? O sea, bueno, a ver, dinos, ¿por qué, Devani? ¿Por qué sería Pablo? Pues a mi punto de vista, ya dependerá si, pues la persona que me guste, ¿no? Si me Ajá. gusta más Pedro o Pablo, pues ya dependerá, pero esa sería la toma de decisión. Y pues no tendría en cuenta el costo de oportunidad porque al final de cuentas es algo cualitativo. Bueno, yo, como yo, Devani, no como Lupita, tomaría esa decisión dependiendo de quién me gusta, no tanto de él tiene más o él tiene menos. Fíjense en los sentimientos. Vamos poniéndola así, pues todo el mundo tiene su corazoncito, ¿estás de acuerdo? Y no todos pues somos idénticos, cada uno hace su luchita, ¿estás de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues si nos ponemos en el lado, pues
capaz si te digo, no, pues Pedro es morenito y Pablo es güero, pues capaz si te gusten más los morenitos, ¿no? O al revés. Entonces, por eso mi aspecto aquí diferencial no va con eso, con la cuestión, porque finalmente, pues cada quien hace su luchita, como te digo, capaz uno es más simpático que el otro, no me entro por ahí. Vamos a suponer que en términos de esos gustos, pues los dos entran en ese parámetro. ¿Estás de acuerdo? O sea, que finalmente pudiera ser un tanto indiferente, pero la condición económica sí es un elemento que salta mucho a la luz. ¿Están de acuerdo? Entonces, en ese sentido, considerando que lo demás pues, puede ser un tanto competitivo, ¿de acuerdo? Este aspecto diferencial en los dos, ¿cuál supondría quizás ser un criterio de elección para Lupita? ¿Sería Pedro o sería Pablo? Adelante, adelante. Pues yo creo que, no sé, creo, sí, digamos que las dos personas tienen la misma actitud, de Pablo y Pedro. Creo que la mejor opción sería elegir a la persona que cuenta con más recursos financieros, o sea, la única diferencia es la situación económica. Entonces, eh, yo pienso eso, o sea, Bien. porque esta persona, la que tiene más recursos, aseguraría una vida plena a la persona. Sí, o sea, Puede sonar finalmente, mal, pero puede ser la verdad, pues. no, y la verdad es que muchas veces así pasa, ¿no? Ujú. O sea, hay muchísimos jóvenes muy apuestos, muy bien, pero pues no, son muy modestos y pues nadie les hace caso, ¿verdad? Y al contrario, ¿no? A veces salen aquellos que son más populares y resulta que, uff, todo el mundo quiere salir con fulanito, ¿no? O al revés, ¿no? A veces la chica más guapa, son varios criterios, ¿están de acuerdo? Pero aquí este ejemplo lo tomo porque ciertamente siempre vamos a hacer comparación entre una opción y otra. Y vamos a ver que nosotros, ¿cuál es nuestro principal criterio de elección? Anótelo, ya lo hemos visto en todas las clases. Nuestro principal criterio de elección es la maximización del beneficio. ¿Sí? Sí recuerdan que he insistido mucho en ello. Entonces, el ser humano como tal, entre más, mejor. ¿Quedó claro? Por lo tanto, pues en un aspecto comparativo va a distinguir pues en qué situaciones están relativamente competitivos, pero siempre van a buscar ciertos atributos que sean más distintivos entre uno y otro. Y ciertamente este aspecto económico pues representa un gran diferencial, ¿no? Pero ciertamente también podría decirme, si me pusiera en el lado de Lupita, podría decir, no, pues yo la verdad es que yo preferiría un chico quizás que no tenga ahorita tanto dinero, pero es muy luchador, ¿no? Pues él no tiene el apoyo de los papás y capaz y hasta él hasta logra cosas más importantes. ¿Por qué? Porque viene de abajo y tiene mucho carácter, mucho esfuerzo. Capaz el otro que tiene dinero, pues lo tiene por los papás, pero igual, pues ya se le acaba el dinero y ahora qué sigue, ¿no? O sea, capaz si no tiene el mismo empuje, el mismo determinación. O sea, podríamos entrar en el sentido especulativo, ¿queda claro? Pero lo cierto es que finalmente Lupita, hoy por hoy, tiene que tomar una decisión. ¿Queda claro? Y la decisión, obviamente, pues no es nada fácil, porque finalmente tiene dos muy buenas opciones. Entonces es ahí donde nosotros, desde el punto de vista como analistas financieros, económicos que somos, tendríamos que poner un poco de orden en ese sentido y decir, a ver, ¿qué criterio vamos a utilizar para poder establecer la mejor decisión? ¿Queda claro? Y la mejor decisión en ese sentido, en principio, viendo por el lado del beneficio, sería el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Si quieren tomar nota de eso, perfecto. Si no, lo van a tener aquí grabado. Y vamos a entender en términos generales que el costo de oportunidad representa el sacrificio que me implica o que le implica al sujeto el optar por una decisión en lugar de otra. En ese sentido, ¿qué pasa? Si Lupita elige a Pedro, su elección va a estar valorada o con una métrica en función de lo que renuncia
o sacrifica de haber elegido a Pablo. ¿Se entendió? Entonces el valor de Pedro está en función de lo que le cuesta haber renunciado a Pablo. Si la decisión fuera Pablo, entonces la métrica sería ¿cuál es el sacrificio de la renuncia de haber elegido a Pedro? Entonces, ¿cuál es la conclusión, Denise? La conclusión es la opción que te represente mayor sacrificio, esa es la decisión que debes de tomar. ¿Se entendió? Entonces, diríamos, si en este caso yo veo que Pedro me cuesta más trabajo o me representaría mayor, disgusto o como que incomodidad el decir, híjole, mira lo que me voy a perder. Entonces dices, no, me quedo con Pablo. O al revés. ¿Sí se entendió? Entonces la valoración es en ese sentido. Estoy valorando a uno, pero en función del otro. ¿Quedó claro? Y eso es muy importante y quiero comentarles, eso es algo que hacemos todos los días nosotros. Sin darnos cuenta, realmente todos los días estamos empleando ese análisis. Decimos, a ver, voy a comprar cereal. Tengo Kellogg's y tengo Nestlé. ¿Cuál de los dos es mejor? Capaz si uno tenga un precio, otro tiene otro. Pero finalmente tu valoración va a ser en ese sentido. Si compro este, dejo de aprovechar el otro. ¿Estamos de acuerdo? Y si el otro está en ¿cómo se llama? En barata o ¿cómo se dice? En promoción, pues entonces estás dejando de ganar eso. Aunque en el otro dices, pero si elijo este que está barato, en el otro dejo de recibir sabor o capaz si hasta tiene un yogur al lado, no lo sé. Entonces las personas siempre, anótelo, somos discriminantes, ¿de acuerdo? Aunque queramos decir lo que no, o que queramos ser muy, digamos, muy empáticos o muy... Lo cierto es que para toda decisión que vamos a hacer, vamos a comparar y vamos a discriminar. Punto. ¿Por qué? Porque la decisión que tomemos va a ser muy importante porque estamos utilizando nuestros recursos, que puede ser el tiempo, el dinero, el esfuerzo, muchas cosas, ¿de acuerdo? Y eso para nosotros tiene mucho valor, de tal manera que vamos a canalizar nuestros recursos hacia los fines, Daniela, más útiles, hacia los fines más maximizadores. Somos entes económicos, ¿estamos de acuerdo? Y como tal, entonces buscamos maximizar. Entonces, desafortunadamente, hasta el amor se ve impactado en eso. ¿Están de acuerdo? Porque finalmente estamos viendo hacia adelante, no nada más en el hoy, estamos valorando muchas cosas y a veces precisamente esta información pues viene siendo muy determinante. ¿Quedó claro? Entonces, el costo de oportunidad no lo menciona aquí en la diapositiva, pero es un elemento fundamental para la toma de decisiones. ¿Queda claro? Y de esa manera también estamos valorando beneficio. ¿Se entendió? Lo hecho lo vamos a ver mucho. Todas estas mediciones que hemos hablado acerca del beneficio, las vemos generalmente en los proyectos de inversión. No sé si ustedes ya tomaron algún curso de eso. Fundamental los proyectos de inversión para ustedes porque son una forma de desarrollar negocios y obviamente desde mi punto de vista para la creación de cualquier empresa tiene que haber antes planeación y la planeación se tiene que fundamentar o materializar en un proyecto. Si no tienes proyecto, pues vas a ciegas, abres un negocio a ciegas. Aunque tú digas sí va a pegar y que yo siento y que va a venir mucho flujo y que voy a tener tantas ventas, lo cierto es que no tienes un sistema de información que te determine qué es lo que vas a tener. ¿Sí se entendió eso? De hecho, incluso me gustaría más adelante darles un ejemplo con un proyecto para que vean cómo se va dando todo eso. Quizás igual lo hacemos la próxima sesión para que le podamos ver como que aparte, ¿no? Y puedan ver también cómo es esa dinámica. Les enseño cómo se hace un modelo de un proyecto y todas sus partes
y cómo se hace el ajuste, etcétera, ¿no? Es padrísimo porque finalmente todo es en Excel y pues es una herramienta fundamental, ¿no? Y de hecho, no sé si les comenté, pues, precisamente tengo ya muchísimos años, gran parte de mi desarrollo como docente, pues se ha centrado mucho en los proyectos de inversión. Y también en la parte, como les platiqué un poco, ¿no? En la parte profesional, también me he dedicado mucho tiempo en ese área. Pero vamos a verlo más adelante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro ese punto? Así que vamos a continuar. Vamos a ver aquí la diapositiva. Entonces decimos que el beneficio se va a medir por la generación de empleos, por la generación de consumo, ya habíamos hablado por la derrama económica, ¿sí se acuerdan? No olviden ese término, aquí no lo comento, pero el consumo se ve en términos igual de derrama económica, el desarrollo de capacidades, ¿no? Por ejemplo, a veces queremos beneficiar a grupos vulnerables, ¿no? Como pueden ser madres que están en condición son madres solteras, por ejemplo. Entonces hay un grupo muy particular, no es cualquier grupo, es un grupo más sensible, o pueden ser minusválidos, ¿no? Con capacidades diferentes, o pueden ser jóvenes, simple y sencillamente, ¿no? Capital semilla para el desarrollo de negocios para jóvenes, ¿no? Puede también implicar pues, el impacto en la generación de servicios, ¿no? Es decir, desarrollo de infraestructura básica que permita, pues, digamos, el desarrollo de pues, lo que es agua potable, alcantarillado, vialidades, accesos. ¿Estamos de acuerdo? Es muy importante lo que genera ese tipo de inversiones en la promoción del desarrollo. Estímulos y promoción a la inversión, que pueden ser esto, ¿no? Programas capital semilla, o pueden ser recursos a fondo perdido, o preferenciales en términos de tasa de interés, etcétera, ¿no? Atención a sectores o grupos vulnerables, como comenté, y creación de infraestructura básica, igual. ¿Quedó claro entonces? Entonces el elemento del beneficio se mide muy claramente, ¿no? Es una métrica muy particular y obviamente pues es importante analizarlo porque siempre vamos a tener que comparar. ¿En dónde vamos a realizar la inversión? Pues donde genere más beneficio. ¿Por qué? Porque somos maximizadores de beneficio. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Revisando el siguiente punto. Vamos a ver. Permítanme un segundo. Tenemos el rendimiento. Y el rendimiento se dice que es el resultado que produce una inversión a través de su desempeño en el tiempo. Y es muy concreto. Se mide ¿cómo? El rendimiento se mide valor inicial sobre valor final menos 1. Es una fórmula. De hecho, la vamos a aplicar ahorita, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del rendimiento de los CETES, bonos gubernamentales, el rendimiento de un portafolio de inversión, vamos a hacer un portafolio de inversión durante este curso, ustedes me van a decir qué les da su portafolio, vamos a ver el rendimiento del ahorro, rendimiento de las ventas, todo tiene un rendimiento. ¿Queda claro? De hecho, habíamos comentado en la clase anterior, habíamos visto qué implica el rendimiento, ¿no? Y habíamos comentado que, por ejemplo, para los resultados que se esperan, que tenga un rendimiento, que tenga un incremento, se espera un beneficio en ese sentido, un diferencial de flujo. Entonces, lo que buscamos, obviamente, es distinguir cuáles son los factores que determinan, anótenlo, el rendimiento de esa inversión. ¿De acuerdo? Porque podemos invertir en una cosa u en otra, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Sin embargo, aquí el diferencial es de otro tipo. Tenemos que definir qué factores son los que influyen en el desempeño, anótenlo, en el rendimiento de una inversión determinada y qué otros factores intervienen en otra. ¿Se entendió? Igual en el sentido comparativo del costo de oportunidad, el rendimiento lo podríamos ver como eso, como la comparación. ¿Qué tienes tú, Pedro, y qué tienes tú, Pablo? Y obviamente tu resultado, lo que tú generes, lo que tú desarrolles, tiene que ver con esos factores que hacen que te desarrolles. De tal manera que me queda claro que independientemente que son dos personas muy buenas, ambos,
Lo cierto es que van a tener un desempeño diferente. ¿Queda claro? Por su posición, por sus condiciones, por sus perspectivas, por muchas otras cosas. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer la valoración. ¿Cuáles son esos factores y cómo están incidiendo en el resultado? ¿Queda claro? Entonces ya lo habíamos visto en el caso de un deportista, ¿no? Muy claramente, un corredor de 100 metros planos, su meta es correr los 100 metros planos en el menor tiempo posible. ¿Qué factores puede haber en el desempeño o en la búsqueda de su meta, no? Pues son precisamente su alimentación, tiene que ver con su técnica, tiene que ver con el entrenador, tiene que ver con su descanso, ¿queda claro? ¿Qué más dijimos? Tiene que ver con con el mismo equipamiento que tiene, ¿queda claro? Entonces, todos esos factores tienen una influencia. No es lo mismo traer unos zapatos para correr de una forma que tenerlos de otra. Pueden representar un factor de diferenciación en el desempeño de uno y otro. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo habíamos dicho, el descanso. Si no descansas bien, ¿qué pasa? Pues te va a pegar, no vas a rendir lo mismo. Igual, si no tienes al mejor entrenador o que te haya impulsado para una determinada competencia, entonces también te va a afectar. Si no tienes la técnica bien desarrollada, no tienes la disciplina en el trabajo, no trabajas el tiempo necesario para poder incrementar esas capacidades, pues también. Y obviamente, pues la comida, ¿no? ¿Qué es lo que le vas a echar, ¿no? A la panza. Es muy importante, porque ya le había comentado, en el caso, les comenté de Novak Djokovic, ¿no? Uno de los principales, los más grandes tenistas, lo que es el que ha ganado más torneos. Pues precisamente una vez le preguntaron a qué se debió el despegue, ¿no? De su carrera, porque antes tenía resultados más o menos competitivos y posteriormente despegó y obtuvo el mejor de los resultados. Y él comentó, dijo, pues por lo que yo comía, ¿no? Le quité el gluten a mi dieta. Y todo el mundo se quedó, pero ¿cómo? Tan sencillo, pero a la vez, ¿a poco eso influye? Pues sí influye. Tan es así que, por ejemplo, cualquier suplemento alimenticio puede tener un impacto a tu favor o en contra. ¿Estamos de acuerdo? Así que en esa dinámica anótelo, optimización, ¿de acuerdo? Anoten el término optimización. Estamos buscando cómo sacarle el mayor provecho a las cosas. Me gustaría preguntarles en ese sentido, ¿qué entienden por optimización? Kareli, adelante. Optimizar viene siendo como una forma de hacer que en menos tiempo algo sea más productivo. O sea, Okay. producir más en menos tiempo. Ok, eso se llama eficiencia. ¿Ok? Estamos bien, vamos por ahí, vamos por la línea. Pero hacer las cosas en menor tiempo o desarrollarlas en mayor cantidad, eso hablamos de eficiencia. Entonces puede ser que una dinámica, una cuestión óptima sea eficiente, pudiera ser, no necesariamente, pero sí puede tener, y obviamente ese elemento puede ser distintivo. Pero ¿por qué podríamos distinguir algo óptimo? A ver, Ileana. A ver, Devani, ¿sí? Que sea el procedimiento para tener algo, obtener resultados o mejores resultados. Ok, tiene que ver con eso, sí, claro. Pero el cómo lograr precisamente esa optimización, ese es lo interesante. Muy bien, Devani, va por ahí también. Janet, adelante. ¿No podría ser utilizando como los mejores recursos? Sí, claro que sí, pero no necesariamente tampoco. Y te voy a decir por qué. Lo óptimo, a ver, adelante, Elitania. Maestro, podría ser también la organización, la planteación desde el principio, poner los pasos y del 1, 2 y 3 para poder optimizar y
llevar pasos de avanzada. ¿Podría ser eso? Por ahí va. Sí, sí, claro, también tiene que ver, aunque vamos, no me acerca mucho a encontrar una buena, algo que explique, pero está bien, vamos bien. A ver, Nicolás, gracias. Puede ser como observar y conocer los procesos o las variables de un proceso como tal para que funcione de la mejor manera posible. Claro, también tiene que ver con eso, muy bien. Sin embargo, hay algo que hace falta ahí en lo que ustedes, y que es importante en el concepto. Muy bien, gracias, Nicolás. A ver, Belén. Yo pienso que la optimización podría ser buscar la manera o las maneras más convenientes para realizar ciertas actividades. O sea, Ok. la manera que más nos convenga a nosotros para realizar, aplicar algún método, alguna estrategia, alguna cosa. Ok, me parece bien, pero ¿de acuerdo a qué? Te acercas muy bien un poco. ¿De acuerdo a qué? Anótelo. De acuerdo a nuestras condiciones, ¿sí? O sea, cuando decimos lo óptimo, es cuando buscamos sacarle el mayor jugo a las cosas o buscar el mayor resultado o rendimiento posible a un esquema, a una organización, a un capital, a un espacio, ¿no? A una planta productiva, por ejemplo, se aplica mucho eso. Y le buscamos sacar el máximo provecho, pero de acuerdo a sus propias condiciones. ¿Sí se entiende? A veces nosotros queremos maximizar o mejorar las cosas, pero nos ponemos en un planteamiento como si estuviéramos cercanos a esos modelos. ¿Cómo te lo explico así sencillito? Mira, nos pasa a los hombres y a las mujeres. Es como, por ejemplo, cuando nos queremos poner, ustedes, las chicas, se quieren poner un vestido de noche bien bonito, bien entallado. Y en el caso de los hombres, un traje, pero igual muy, flit, ¿no? Muy, pegadito, igual. Pero resulta que al momento de ponernos lo que pasa, chin, el botonazo, ¿no? O como que nos sentimos muy apretados, como que, y decimos, no, pero es que está padrísimo, me gusta mucho, se ve muy bien. Y a veces uno insiste tanto en querer, porque uno quiere verse en esos modelos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es un modelo, porque representa algo a seguir, ¿no? Es un parámetro, es una referencia, un modelo nos ayuda a eso, a representar una realidad, ¿no? Y obviamente es una realidad adecuada, que se busca. Sin embargo, a veces nuestras condiciones, Chris, ¿verdad? Pues no son esas. Entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que está muy bien el vestido, el traje, pero ¿qué? Pues no se te ve bien. ¿Quedó claro? O sea, inmediatamente la gente detecta y en lugar de decir, wow, qué bien te ves, pues les sale la sonrisita, ¿no? Como que decir, híjole, como que no se vio el espejo, ¿no? Pero pasa así. ¿Están de acuerdo? Entonces, a veces, ¿qué es lo mejor, Fernanda? Pues es eso, mejor así como soy, igualito, así gordito, chaparrito, como sea, pero voy mejor al sastre, ¿no? Y que el sastre me haga un traje a la medida para que entonces sí exhibo y obviamente hago gala de mis condiciones con un modelo que me ayuda a qué? A poder resaltar esas cualidades. ¿Están de acuerdo? Entonces la optimización tiene que ver con qué, con hacer de manera correcta el uso de nuestros recursos, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy claro por ejemplo, en la matemática, lo vemos precisamente en los modelos simplex, sistemas de ecuaciones lineales. Yo recuerdo en una ocasión, precisamente, estaba buscando desarrollar estudios de doctorado aquí en La Paz, y en aquel tiempo, pues, la única institución así, pero muy fuerte y muy seria, pues, que veía, pues, era el CIBNOR. Entonces, pero pues, yo, economista, y venía del Colegio de la Frontera Norte, y entonces mandé un correo pues, a algunos doctores del CIBNOR y les dije, pues tengo interés en desarrollar estudios de doctorado, pero pues ustedes son biología y más marina. Entonces, pero pues mi herramienta pues es la matemática, es la econometría, pues estoy a sus órdenes y consideran que hay alguna oportunidad para poder aplicar mis herramientas. Inmediatamente, padrísimo, un doctor, José Luis Ochoa, lo voy a recordar, ya en paz descanse el señor, pero híjole, mi admiración total.
Él estudió en Suecia, era un excelente, ¿cómo se llama? Doctor, además, muy sabio. Su área era precisamente la cuestión de las toxinas, la cuestión ¿cómo se llama? De la salud pública en ese aspecto. Y entonces él ya que estaba yo en La Paz, platicamos y me dice, ¿qué tal conoces acerca de la marea roja? Y le digo, pues sé que pues, son toxinas, ¿no? Que se van, de alguna manera, pues tienen ese tono porque pues, se multiplican por las cuestiones de temperatura, etcétera, acciones pero no me pregunte por el lado de biología porque no sé nada. Me dice, ¿tú crees que tenga un impacto económico? Y le dijo, pues definitivamente, porque en el momento que hay marea roja, pues no puedes ir a pescar. ¿Por qué? Porque pues, pescas, los peces van a estar intoxicados. Tú te comes el pez intoxicado, pues te vas a enfermar. Y me decía él, ¿y tú crees que puede haber una correlación de esas enfermedades con el cáncer? Digo, pues claro, pues la toxina se puede quedar en el cuerpo y uno, pues ¿qué más? Pues tener una diarrea y pero mega diablo, pero finalmente capaz si hasta se te queda algo y puede ser que, pues que ahí se incuba y que empieza a hacer lo suyo y por mucho tiempo me dice, pues ¿sabes qué es lo que pasa? Pues Baja California Sur es el estado que tiene mayor índice de cáncer. Así me dijo, ay cariño. Entonces dije, ay, ¿cómo es eso? No, pues yo pienso, puede ser una pauta o el agua que están tomando o puede ser la cuestión de los mariscos, que como consumen mucho marisco puede ser que tengan esa dinámica, esa acción. Me dice, ¿tú cómo ves? ¿Podrías hacer algo? Le digo, pues está interesante, ¿no? Y más ver cómo impacta, ¿no? En el mercado, en la salud pública. Y platicando en eso, resulta que me dice, mira, ¿sabes que me llegaron estos resultados? Tenían una investigación precisamente de lo que estaban haciendo, o les habían contratado, no sé qué empresa, hacer un estudio para poder determinar cuáles eran los factores que incidían para la baja de productividad de los estanques, de las larvas, de los, ¿cómo se llama? Camarones, ¿sí? O sea, lo que es la producción de la acuacultura, ¿no? Entonces eso, pues es un negocio muy bueno, pues ustedes saben, incuban ahí todas las larvitas y pues las protegen. Entonces, de tal manera que al cuidarlas, pues con las condiciones de alimentación y clima y todo esto que les dan en el agua, pues se multiplica, ¿no? Entonces generan una productividad impresionante. Entonces, esa producción, pues incluso es de talla internacional, se exporta. Pero algo que estaban detectando es que conforme iban utilizando los estanques, la productividad de las larvas iba cayendo. Entonces, por más que limpiaban, por más que hacían, seguía cayendo y cayendo hasta llegar a niveles muy mínimos. Entonces, estaban preocupados los productores y le encargaron precisamente a él en particular, pues determinar qué pasaba, ¿no? Y qué pueden hacer. Entonces él me decía, mira, aquí me acaban de llegar los estudios, dice, porque aquí no los hacemos, los mandamos a hacer a la UNAM y de ahí pues ya nos trajeron esto. Me dice, ¿tú cómo ves? Y le dije, no, pues yo no entiendo nada de esas cuestiones, ni químicas ni biológicas. Le digo, pero sin embargo, ¿cómo hicieron el muestreo? Que es una herramienta estadística, ¿no? Y bueno, es una de las cosas que en particular sé hacer. Me dice, no, pues el muestreo lo hicimos aquí, o sea, está el estanque, lo dividimos en cuadrantes y en cada uno tomamos una muestra. Y de acuerdo a cada uno de los cuadrantes, nos dieron un resultado, a ver cómo están en pH, cómo está en materia orgánica, cómo está, etcétera, ¿no? Creo que eran como 9 elementos. El caso es que le dije, bueno, ¿le están dando una métrica de cada uno de ellos? Sí. ¿Y en todos los cuadrantes? Sí. Digo, pues vamos a hacer un modelo de ecuaciones lineales. Dice, caray, ¿cómo es eso? Le digo, pues sí, vamos a asignarle a cada variable, pues eso, ¿no? ¿Cuánto es cada una? Y vamos a asignarle el valor y hacemos un modelo donde maximizamos, porque también ahí cada cuadrante nos decía el nivel de bacterias que tenía. Entonces decíamos, a ver, ¿cuál es la ecuación? ¿Cuál es el cuadrante que maximiza la producción de bacterias? Y por otro lado, pues a nivel de sistema, encontrar cuál de todas esas variables es la que potencia la producción de bacterias. Entonces ya lo metí ahí, lleva la computadora, me dio los números, que será, me tardé 10, 15 minutos nada más capturando, e inmediatamente corrí el modelo, porque ahí tenía el software,
Y le digo, ya está, aquí está. El elemento que está detonando la productividad de bacterias es la materia orgánica y lo podemos ver en todos estos cuadrantes. Si usted, le digo, tiene alguna antídoto, alguna cuestión química que atienda y disminuya o le pegue a la materia orgánica, inmediatamente va a bajar o sea, va a disminuir la baja productividad y se va a volver a levantar. Y él quedó, inmediatamente me dice, Carlos, ¿sabes cuánto nos pagaron por este proyecto? No. Nos dieron $3 millones. Y ahorita con esto que tú me acabas de decir, así nada más, créeme lo que ya me dice la pauta para irle a buscar y a ver qué pasa y hacer los experimentos y todo eso. Y ahí está la fundamentación. Es una fundamentación formal, matemática, punto. Dice, ¿podrías dar una plática de eso? Digo, digo, pero yo no sé nada de biología. Dice, no te preocupes, tú nada más hablas desde la matemática y vas a ver que los vas a dejar así con la boca abierta. Pues sí, lo hice y perfecto, y me llegaron preguntas, pero las preguntas eran eso, me preguntaban sobre la cuestión biológica, y le dije, señores, yo no sé de eso. Pero finalmente de eso se trata. Lo que estamos haciendo es un ejercicio de optimización. En este caso, la optimización que era, pues la maximización de ¿qué? De las bacterias. Entonces, ¿qué quieres hacer? Pues mata la bacteria, pues. ¿Y cómo la vas a matar? Afectando la variable que más incide en la producción de bacterias. Tú la atiendes, corriges el problema. Ya lo demás es manejo, es tratamiento. Entonces, sí, interesante, ¿no? Ya después, la verdad es que ya no seguí ahí para el CIMNOR, porque cuando fue la cuestión del ingreso, me dijeron los sinodales que no, que primero tenía que estudiar biología, que me aventara medio año estudiando. Le digo, señor, ya no tengo tiempo, ya estoy grande, y le digo, ¿hay beca? No, pues no hay beca, no, pues todo peor. Pues ¿cómo voy a dedicar así de lleno? Yo necesito trabajar, pues ya salí de la maestría, entonces no puedo. Entonces dejé esa opción, pero la verdad es que es algo muy padre, ¿no? Poder aplicar lo que les decía, la analogía. ¿Te acuerdas de Beane? Analogía. Estamos aplicando lo que conocemos en función de este conocimiento y lo aplicamos en otras áreas. Y resulta que tiene usos y fines muy productivos, ¿no? Ay, disculpa, que aquí tengo mis perritos y luego se alteran. ¿Quedó claro entonces a qué nos referimos con este elemento? Pues bien, una vez que ya les platiqué acerca de esto, todo esto, pues ahora vamos a ver lo siguiente. Les voy a pedir por favor que entren a esta página de internet. A ver, déjenme ver, porque no la tengo aquí. Sí, aquí está. Ah, no, esta es del Zoom. Permítanme un segundo. Ya la cambié. Ahí voy. Listo. Tenemos aquí una página que es de Yahoo. Interesante, ya casi no es de nuestro uso, más bien la utilizan en España, etc. Y sin embargo, pues vemos aquí que hay lo que es el índice de precios y cotizaciones de México. Fíjense, ¿no? Es el índice de la bolsa. Se pueden dar, aquí incluso podemos buscar acciones, ¿no? Distintas acciones, por ejemplo, voy a buscar teléfonos de México, Telmex, ¿no? Y aquí me dicen cuántas opciones hay, ¿no? Aquí es, yo le doy clic aquí a Telmex. Acción. Pueden encontrar todo, cotizaciones, entonces aquí dice otra página, bueno, como pueden ir, ¿de acuerdo? Pero ahorita por lo pronto, les voy a mostrar y nos da, pues ya está teniendo aquí movimientos. Si lo ven, pues puede dar por varios días, del día de hoy hasta un año. Aquí está, del año pasado. Entonces tienes toda la información histórica del índice de precios y cotizaciones de México. ¿Queda claro? Puedo descargar. Bueno, vamos a descargarlo. No todo con el mouse. Aquí ya me lo dio. Entonces puedo seleccionar todo con el mouse, lo recorro, le doy control C, anótenlo, de copiar y posteriormente lo pongo en control V. Aquí ya está, ¿no? Aquí está el profe, dato, no se el ve, día. nada más está Yahoo ahí. Solamente se ve la página. Muchas gracias. ¿Ya lo pueden ver? No. Ah, ya.
Perfecto. Gracias por Sí, pero avisar. creo que nos perdimos todo. Ujú. ¿Cómo? Que nos perdimos todo. Ya se ve, pero nos perdimos todo. Ok, bueno, en la página de Yahoo, voy a salir de aquí. Entro a la página de ¿qué? Lo que es el Yahoo. ¿De acuerdo? Estos son el índice de la Bolsa de México. ¿Ya la ven todos? ¿Qué le van a dar? Le van a dar descargar. ¿De acuerdo? Y en descargar ya nos va a descargar toda la base, que es esta. ¿Ya la vieron? Entonces aquí nos dan los siguientes datos. Me da la fecha, apertura, el más alto, el más bajo, ¿no? Máximos y mínimos se le llama. Vamos a ver a qué se refiere eso y vamos a hacer gráficos muy padres de eso. Porque los máximos y mínimos nos dicen cuáles son los niveles de contratación. Los mentados dealers, ¿no? O sea, cuáles son. Ok. Y luego vemos el cierre y el ajuste y el volumen de acciones, ¿no? O sea, cuántas acciones se cotizaron, ¿no? ¿Queda claro? Entonces, tengo todos esos datos y los tengo desde el 19, que es hoy, hasta ¿qué? El 19 de agosto del año pasado. Bien, ¿qué voy a hacer aquí? Fíjense bien. Para empezar, vayan tomando nota si no se está grabando. Pongan atención mejor. Mejor no tomen nota y observen. Tenemos el de apertura, el alto, el bajo y el cierre. Nos vamos a quedar con el de cierre. ¿De acuerdo? Entonces lo que voy a hacer, fíjense, aquí ya tengo mi base. Lo que puedo hacer es, le doy clic en la esquina superior izquierda y le voy a dar control C. Abro otra hoja y le doy control V. Y automáticamente me pasa todo. ¿Por qué hice eso? Porque estoy cuidando mi base original. Siempre tengan en cuenta eso. Si van a hacer cualquier modificación, por sugerencia es lo que tengan originalmente, manténganlo. ¿Por qué? Porque después en el desarrollo, en la manipulación que hagan de los datos, puede ser que algo no haya salido bien o no hayan hecho un buen procedimiento. ¿Qué va a pasar? Pues si tú moviste los datos originales, pues vas a tener que volver a bajar la base. ¿Estás de acuerdo, Elitania? Entonces, para evitar volver a bajar la base, mejor tienes tu base ahí y copias y pegas y sigues con la otra. ¿Quedó claro? Entonces, eso sí, anótelo y ténganlo muy en cuenta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Le voy a dar clic aquí a la columna A y le voy a pedir con el botón derecho, hay que agregar, insertar otra columna. Lo que voy a hacer es, bueno, como les dije, lo que me interesa es el cierre, ¿no? Entonces voy a poner apertura, alto y bajo, le doy botón derecho y le pongo eliminar. Ay, ya se me fue la información, no, pues ya la tengo acá. Ya no tengo problema, ya la tengo ahí guardadita. Ahora, nada más me voy a quedar con el cierre, quito el ajuste y quito el volumen. Ahorita no quiero hacer correlación con volumen, ¿sí? Que también es un análisis interesante. Subió, bajó la bolsa y qué tanto se negoció. Ah, es muy interesante. Bueno, ya lo veremos. ¿Y para qué nos sirve? Nos habla también de un criterio en el cual nos conviene comprar más o vender, ¿de acuerdo? O no comprar tanto. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Una vez que tenemos esto, vamos a ponerle a un lado de la fecha, le ponemos 1 y le ponemos 2, ¿de acuerdo? Seleccionamos 1 y 2 y le damos con el botón, a ver, voy a hacer más grande esto, le doy con el botón, digo aquí con el punto que está inferior a la derecha, está en mi mouse como un signo de suma, una cruz blanca. Cuando la posición aquí se convierte en una cruz negrita. Entonces lo que le voy a hacer es doble clic y automáticamente me va a dar una secuencia de todos los datos, de tal manera que es 255 observaciones. ¿Queda claro? Sin embargo, me la da ¿de dónde? Me la da del más actual al más viejo. No, yo quiero, ¿sí?, que esta información sea histórica, es decir,
que el primer dato sea el más viejo y el último sea el más nuevo. ¿Qué voy a hacer? Pues entonces voy a seleccionar toda la información, nada más los 200 y qué, 55 datos, aquí están, y me voy a ir a la función que dice aquí ordenar y filtrar. Y le pido orden personalizado. Le doy orden personalizado y me dice, ¿por dónde empezamos? Pues quiero empezar por la columna A. Valores de celda es, y el orden, lo quiero, aquí dice de menor a mayor, no, lo quiero de mayor a menor. Entonces me va a cambiar el sentido de los datos. Le doy a aceptar y entonces ahora tengo como primer dato, ¿sí lo ven? El dato del 19 de agosto, en este caso del, ay perdón, creo que no se corrieron bien, porque aquí tendría que ser el 2021. Ahí está. Hay aquí algún problemita. Vamos a ponerla aquí. ¿Sí me entendieron cuál es el procedimiento? Ese sería el procedimiento. Aquí no se guardó bien, porque tendría que cambiarme también esto. Entonces, déjenme hacerlo hacia atrás. Ok. Ah, no, ya está. Aquí está. No, incluso estaba bien así. ¿Ya lo vieron? Del 2021, aquí está. El último es al 2000, ¿qué? 22. ¿Vamos bien? Así es como tiene que quedar la base. De hecho, ya venía así. Entonces, bueno, fue innecesario hacer esto, no me fijé. Ok, ¿cuál es el ejercicio que les voy a pedir? Vamos a aplicar el rendimiento de la bolsa. ¿Les parece bien? Vamos a hacer la fórmula. Voy a hacerlo más grande. ¿Cuál es el rendimiento de la bolsa? Es la fórmula igual, paréntesis, valor final sobre valor inicial. Estoy seleccionando las celdas y le pongo menos 1. ¿De acuerdo? Me dice que el rendimiento es de 0.006. En otras palabras, si yo le agrego aquí, multiplico por 100, perdón, por 0.01, que eso es lo que hacemos muchas veces en las cuestiones financieras, precisamente para poder traducirlo en porcentaje. Ok, me dice que es 6.1%. A ver, creo que sí es 0.1. Vamos a ponerle aquí el formato de celda. Vamos a ponerle número, porque me va a aparecer así. Le voy a poner número y quiero nada más 2 decimales. Y le voy a poner rojo y negro. Entonces, no me está dando aquí el dato, entonces quiere decir que tengo que correr más decimales. 4 decimales. Aquí está. Pero creo que en lugar de 0.01 vamos a multiplicarlo por 100. Ya, perdón. Quiere decir que tuvo un incremento la bolsa de un día a otro del 0.6%. ¿Quedó claro? Ahora, si yo esto que obtuve de aquí me voy en la esquina inferior derecha, le doy doble clic, ¿qué aparece? El crecimiento de uno con otro, es decir, el rendimiento de la bolsa de un día con respecto al otro. Y aquí me dije, cayeron. ¿Quedó claro? Entonces ya aquí está. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto mismo que está aquí seleccionado, le voy a pedir ahora, dame un gráfico. ¿Ok? Aquí voy a mover esto para poder decirle insertar. Y le pido insertar un gráfico. Y quiero un gráfico de línea. Un gráfico sencillo de línea sería este. Y este es el comportamiento de la bolsa. ¿Están de acuerdo? Caídas y alzas. Le pido mover el gráfico. Le pido que sea una hoja.
¿de acuerdo? Le voy a poner IPC, ¿de acuerdo? Rendimiento. Y entonces me va a aparecer como esto. Entonces me está diciendo claramente cuándo subió y cuándo bajó la bolsa, ¿de acuerdo? Cris, yo te pregunto, ¿cuál es la tendencia de la bolsa? ¿Seguirá subiendo? ¿Seguirá bajando? ¿Hacia dónde va la bolsa? Por lo que veo, las puntas, las bajas y las altas realmente casi no superan el límite. Si podemos ver, casi siempre se quedan por los 2000 en negativo. Y en el positivo, la mayoría, digamos que el promedio también sería el 2000, a excepción del 216 creo que es, y el 176 creo. Ok, te gusta el análisis técnico, se ve que tiene sensibilidad. Fíjate, aquí estamos viendo, fíjate, las puntas más altas. Si te das cuenta, hay una distancia más o menos semejante entre puntas, ¿cierto o no? Sí, incluso podemos ver que entre las tres que están ahí, Ajá. así tienen la misma diferencia. Exacto, fíjate, interesante, ¿no? En lo que es el último periodo, que podría decirse del año, que es la cuarta última parte del año, tenemos un comportamiento más o menos uniforme, ¿cierto? Ajá. Y a un alza también va una baja, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo se le llama cuando hay un alza y una baja así muy abrupta? Para que empiecen a manejar los términos de bolsa, ¿les parece? En Italia se llama rebote técnico. ¿Sale? Cuando hay un cambio así, para que ya empiecen a manejar la terminología y se empiecen a ver como financieros, ¿les parece? Y así les voy a empezar a dar algunos otros para que los vayan incorporando en su vocabulario de términos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí hay un rebote. Hubo un cambio muy drástico, ¿no? Pero yo te pregunté, ¿cuál era la tendencia? ¿Es a la alza o a la baja? Entonces es ahí donde dices, espérame, pues es que con esto, pues esto parece más bien un electrocardiograma, ¿no? Así como esos del corazón. Entonces, pero fíjate, hasta en eso se puede ocupar precisamente la matemática, la econometría, todo eso, para poder sacar un mejor diagnóstico. De hecho, los médicos observan los electros, pero los ven así a ojo de buen cubero, ¿estás de acuerdo? Porque ellos le saben, pues. Pero si queremos ver algo más preciso, tendríamos que meter matemática en esto. Entonces, ¿qué podríamos hacer aquí con la matemática? Pues sacar cuál es la tendencia. ¿Y cómo podemos ver la tendencia, Belén? Sencillo, pues buscando la ecuación de esos comportamientos. A ver, interesante el tema, ¿no? A ver, Fernanda, ¿cómo sacamos la ecuación de esto? O Miguel, a ver, Fernando, tú dinos. Es que hay varias Fernandas. A ver, tú, la que hablaste. Pues en el más, ¿no? Ahí en la esquina de la gráfica, creo que hay una opción para poder agregar la ecuación, según yo. Exactamente, elementos de gráfico. Lo que podemos hacer aquí es sencillo. Le damos clic a los datos, ya los seleccionamos y le damos botón derecho. Y le pedimos, fíjate, aquí nos dice agregar línea de tendencia. ¡Bum! Sencillo. Inmediatamente nos sale la línea de tendencia. Voy a ponerlos aquí abajito por un momento para que puedan ver que aquí aparecen los criterios, ¿no? Entonces, aquí está la línea que no se ve muy bien. Ahorita vamos a poner el color a la línea para que se distinga. Vamos a ponerle un color, me parece bien, un color rojito. Ahí está. Vamos a ponerlo un poquito más ahora sí que así. Lo ponemos más grueso para que sea mejor. Ahí está la tendencia. ¿De acuerdo? Entonces, si te das cuenta, Cris, pues la tendencia pues es muy parejita. ¿Estás de acuerdo? O sea, se ha mantenido. Sin embargo, si observamos bien, hay un ligero comportamiento a la baja. Ahora bien, vamos a ver cómo poder observar. Vamos a ponerle aquí presentar ecuación en el gráfico y la R cuadrada. Y entonces automáticamente ya me sale aquí el elemento. Híjole, acá está.
Ya jalé la ecuación. Esta es la ecuación de nuestra gráfica. Y tenemos una ecuación de este tipo. La ponemos así más grande. La ponemos con negrita. Y nos dice que es menos 0.005x más 0.0503. Con una R cuadrada del 0.0016. ¿Qué significa esto? Número 1. Acuérdense que esta ecuación pues, es una ecuación lineal que nos dice que y es igual a ¿qué? A más menos bx. ¿Qué quiere decir? Que hay una variable dependiente y hay una independiente. ¿Queda claro? La dependiente es la y, que depende de todo esto. La independiente es la x, que no depende de nada. Se da, son los datos. Sin embargo, ya nos está diciendo que la pendiente es menos 0.005. ¿Qué quiere decir, Miguel? Que la pendiente es negativa. ¿Queda claro? Por lo tanto, si la pendiente es negativa, nos está diciendo que la tendencia es a la... ¿Rápido? ¿A dónde? ¿La baja? A la baja. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la pendiente es positiva, nos dice que es a la alza. ¿Se entendió? Interesante el tema, ¿no? Ahora bien, tenemos esto. Ahora, yo quiero verla mejor, más pronunciada. ¿Dónde están jalando las operaciones? ¿Dónde están jalándose más? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Las negociaciones, ¿qué prevalencia tienen? Y entonces, en lugar de eso, mejor le voy a pedir, a ver, dame aquí otro dato, a ver cuál es. Híjole, ¿dónde lo puse? Formato. Quería regresar. Acá está. No, esa es la línea. Son las etiquetas. A ver, yo quiero regresar nuevamente. Aquí está. Aquí está. Seleccioné la línea y ya. Ahora, la R cuadrada. ¿Qué significa la R cuadrada? Anótanlo. Es el coeficiente de determinación. ¿Ok? El coeficiente de determinación nos dice qué tanto se ajusta la línea a los datos originales. Entre más se apegue a 1, llegue a 1, quiere decir que más se ajusta, de tal manera que puede representar esa tendencia, casi la seguridad de que va a ocurrir eso, un pronóstico, ¿sí? Entre más se ajuste a 1, significa que más, y entre menos se ajuste a 1 y se apegue a 0, quiere decir que es que, pues es muy variable. ¿Por qué? Porque pues hay muchísima variación y aquí nos está diciendo exactamente eso. Es una R cuadrada muy pegada a 0, quiere decir que por los mismos datos van, brincan, bajan, suben, o sea, no es posible, o sea, no se ajusta de manera perfecta, ¿de acuerdo? Sin embargo, podemos utilizar otras técnicas para poder lograr verlo mejor. Ahora bien, vamos a buscar mejor una polinómica de grado 2 y mira lo que me salió. Me salió de que, ¿qué? Ya se ve como una curvita. ¿Ya lo vieron? No se aprecia mucho, pero salió como una curva. Quiere decir entonces que los datos generalmente a la baja están a la mitad de todo este periodo, pero a la alza, estos puntos que están yendo hacia arriba, estos, al del último cuarto del año, están jalando la tendencia a la alza. ¿Se entendió? Entonces, un elemento que nos ayuda mucho a distinguir aquí es que la tendencia, si bien es cierto, es a la baja, en los últimos días hay una dinámica de empuje a la alza en la bolsa. ¿Quedó claro? Entonces, ya tenemos mejor información, ya podemos ir visualizando, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues esto es una herramienta muy útil. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, tarea. Van a obtener. Adelante, Nicolás, ¿querías comentar algo? Sí, nada más comentarle pues de que nos está esperando otro profe, tenemos otra clase ahorita. De acuerdo. Concluimos, gracias, qué amable. Les pido por favor, a veces a mí se me pasa porque estoy muy concentrado en la clase,
Entonces, cuando falten 10 minutos, me avisan, por favor, ¿sale? Para darle el margen para poder salir. Bien, ¿cuál es la tarea? Les voy a encargar que hagan el análisis de 6 meses de la Bolsa Mexicana de Valores, ¿de acuerdo? Y que lo comparen, por favor, con, aquí los voy a presentar, que lo comparen con otras bolsas. Aquí tienen el Standard & Poor's de Estados Unidos, el Dow Jones de Estados Unidos, el Nasdaq, el Russell y el petróleo, y aquí tenemos algunos otros, la plata, el dólar. Entonces les voy a pedir por favor que lo comparen con otra bolsa del mundo. Comparen los 3, el que ustedes quieran, ¿de acuerdo? Entonces bajen la base de datos de uno y de otro y van a hacer el ejercicio en uno y en otro y van a poner los gráficos. ¿Quedó claro? Y van a poner de esos gráficos el comparativo, cómo lo ven cada uno. Pueden poner sus acciones. Bueno, la próxima sesión que tengamos el viernes, les voy a enseñar a hacer pronóstico. ¿Cuál va a ser, de acuerdo al comportamiento de la bolsa, el resultado que se obtenga en una semana? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, interesante el tema. Bien, ¿vamos bien aquí? De acuerdo. Bueno, pues un gusto verlos. Cuídense mucho. Y pues Profe. estamos... Adelante. Disculpe, ¿esta sesión la va a subir a YouTube? Sí, sí, nada más Ah, la grabo y la subo. Espero que Ah, la ok. otra estén viendo, ¿verdad? Que estén viendo sus sesiones. Porque Pues acuérdense, en esta más que nada para volver a seguir los pasos, porque en algunos sí no creo recordarlos al pie. sí, yo te sugiero que veas todas tus sesiones y que saques Sí. un buen extracto de las sesiones, porque vienen los exámenes y yo me apego mucho a lo visto en clase, ¿de acuerdo? Me apego a las diapositivas, sí, pero también a lo que decimos en clase. Entonces, haz tu estudio, haz tu análisis, haz tu resumen, todo lo que tú tengas a tu alcance, porque todo es sujeto de valoración. ¿Sale? Ahí tenemos las herramientas, tenemos todos los elementos, así que hagan su chamba. ¿Les parece bien? Cualquier duda, estoy en el chat, con mucho gusto, en cualquier momento que se les lo necesiten, ahí me tienen. Bueno, que tengan bonito día. Nos vemos. Adiós, profe, buen día. Ya, profe. Hasta luego.